Betania significa casa de los pobres. Era una comunidad pobre, donde Cristo buscaba refugio y hospedaje habitualmente. Por otros evangelios, distinto del de Mateo, conocemos que cuando Jesús de Nazaret se desplazaba a Jerusalén, solía quedarse y pasar la noche en Betania. Podemos suponer que se albergaba en casa de estos tres hermanos, sus amigos, Marta, María y Lázaro. Allí encontraba afecto y cariño, quizás una amistad especial. Quizá también un refugio en muchos momentos difíciles, de mucha tensión y hostilidad. Allí encontraba descanso y consuelo. Betania, casa de los pobres, donde nos encontramos con el episodio del Evangelio de hoy, el de la revivificación de Lázaro y donde se transmite esta certeza, Jesús trae la vida para la comunidad de los pobres y para los que acogen en toda ocasión y circunstancia. Su espíritu nos dará la vida, nos dará un futuro mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Nuestro Dios es el Señor de la vida. Él nos invita a vivir en plenitud ya, aquí y ahora. Para ello hemos de escuchar su palabra y hacerla realidad. Y sobre todo, saber vivir en la sencillez, en la humildad, para pedirle perdón por todo aquello que nos aleja de Él y por todo aquello que a veces obstaculiza la buena relación entre unos y otros. En un momento de silencio, pidamos perdón a nuestro Dios y pidámonos perdón mutuamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ello, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón,
y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive en la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una nueva vida, tu misma vida. Una nueva familia, tu misma familia. Hijos tuyos para siempre. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver de nuevo allí. Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano.
pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo querían, pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Relato interesante el del Evangelio que hemos escuchado, la resurrección de Lázaro. Y a la vez una catequesis en la que se nos habla de que Jesús es el Dios de la vida. Suena la narración de este milagro un poco a aquello que va a acontecer a posteriori, cuando nos toque acompañar a Jesús camino del Gólgota y cuando nos toque acompañar a María al sepulcro en el silencio, en la soledad, para celebrar con gozo la resurrección de su Hijo. Si analizamos por encima el fragmento del Evangelio que hemos escuchado, es curioso, situamos a Jesús cerca de Jerusalén, pero no en Jerusalén, con sus discípulos. Y le llega el mensaje de que Lázaro, su amigo, está enfermo, invitándole, evidentemente, a que vaya a curarlo. Jesús se queda tranquilo. Supongo que ante la extrañeza de los suyos, de los apóstoles. Y claro, Él les dice a los apóstoles: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. No lo entienden, evidentemente, hasta que con claridad les dice: Lázaro ha muerto. Y además, claro, no solo les da la información concreta, sino que indica algo más. Y me alegro por vosotros que no hubiésemos estado allí
para que creáis. Y a continuación salen y se ponen en camino hacia la casa de Marta, María y Lázaro. Bien, todavía sin entrar en el pueblo, Marta, cuando escucha que Jesús venía, sale a su encuentro. ¿Y qué le dice? Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si recordamos un poco más tarde, Marta va a llamar a su hermana María y le dice en voz baja, el maestro está ahí y te llama. Y cuando llega a presencia de Jesús, le dice lo mismo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Curioso. En el caso de Marta, la iniciativa sale de ella, ir al encuentro de Jesús para decirle qué había acontecido y la extrañeza de que no hubiese llegado primero para impedir que hubiese muerto. Jesús le invita a creer en él y a hacer una confesión sobre la identidad del Mesías. Le dice, tu hermano resucitará. Y ella responde, sí, hombre, en la resurrección del último día. Y Jesús le dice, ojo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ahí viene la confesión de Marta. Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pero claro, falta el otro paso. De ahí a decir que su hermano iba a resucitar. Y ahí llega el significado de todo esto para cada uno de nosotros. ¿Creemos o no creemos en Jesús? ¿Creemos o no creemos en la resurrección de los muertos? ¿Seguimos o no seguimos el Evangelio? ¿Nos sentimos portadores de todo aquello que durante tantas generaciones ha ido pasando hasta llegar a nosotros? ¿O por el contrario, entendemos que esto es una bellísima narración y que, bueno, ahí queda? ¿Cómo iba Jesús a resucitar a Lázaro, hombre? Vuelvo a lo mismo. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿Confiamos en nuestro Dios o no confiamos? De ahí el tertium quid. Ahí está el quid de la cuestión. Amigos, en cierta ocasión se nos decía en el seminario que Jesús no andaba con paños calientes. Y es verdad. Cuando llama, llama totalmente. Y la respuesta nuestra ha de ser también total a esa llamada de Dios. Y no se anda con chiquitas, no, no. Si le seguimos, hemos de seguirle al 100%. Ahí está el Evangelio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, llega al lugar donde estaba enterrado Lázaro. Sí, con la expectativa de los judíos que estaban por ahí, algunos que creían en él y dicen, jolín, ¿cómo le quería? Fíjate que hasta llora, se ha conmovido, se ha conmovido. Cierto. Y además, también se estremece, como cualquiera de nosotros. No empero el Hijo de Dios cuando se hace hombre como uno más, menos en el pecado. Bien, otros dicen, oye, pero hombre, si le devolvió la vista a un ciego, ¿por qué no estuvo aquí para evitar que muriese? Bueno, o algo, a ver qué pasa, a ver qué va a pasar. ¿Qué hace Jesús? Orar, dirigirse al Padre para decirle, te doy gracias. No le dice, oye, dame la fuerza que necesito para que crean en mí. A resucitar a un muerto, esto ya está. A partir de aquí, el Mesías seguro. No, no. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, una afirmación rotunda. Pero lo digo, y aquí viene la finalidad, lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y de nuevo la pregunta a nosotros, ¿creemos que Jesús es el Mesías? ¿Creemos de verdad que Jesús de Nazaret es el enviado de Dios? ¿O quizá nos pasa como a los judíos? Bueno, un profeta más, como mucho. Alguien importante, un personaje fenomenal. Hombre, yo creo en Jesús, creo en el Evangelio. Pero lo de la Iglesia, o creemos o no creemos. Volvemos a lo mismo. Increpa Jesús al difunto. Lázaro, sal afuera. En lugar de Lázaro pongamos nuestro nombre. Nos está diciendo que salgamos de nuestras seguridades, de nuestras increencias, de nuestras cobardías.
salgamos de tantas cosas que nos impiden ver la presencia y la acción de Dios con nosotros. Otra afirmación: desatadlo y dejadlo andar. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Hemos de sentirnos libres, desatados de todo. Y además con la libertad que Dios nos da para poder indicar aquello que hemos de indicar en el momento adecuado a quien sea necesario. Y dejadlo andar. Caminemos al encuentro de nuestro Dios. Se nos dice, sí, muchos judíos creyeron, otros segurísimamente que no. Dirían, esto es una pantomima, una farsa, como hoy, como hoy. Esto que dicen los cristianos, hombre, hay que ser ingenuos. ¿Cómo va a devolver la vista a un ciego? ¿Va a devolver la vida a un muerto? Esto es un poco raro, hombre. Además, oye, ¿cuántas veces ellos mismos piden por un difunto para que, bueno, vuelva a la vida? No, pero antes de que muera, después de un proceso de enfermedad, oye, Señor, haz algo y mira a ver si... Y acaba muriendo como los demás. Poca fe, poca fe. No podemos andar pidiendo a Dios que nos cure de una enfermedad o de una dolencia que posiblemente desemboque en la muerte o haga esto o aquello. No, no puede estar haciendo milagritos en cada momento. Él ha hecho ya el gran milagro, hacerse uno más como nosotros. Nos ha transmitido un estilo de vida, una forma de entender la presencia de Dios y una forma de vivir entendiendo en ese estilo de vida la felicidad y la libertad, no como lo entiende nuestra sociedad, evidentemente, de otra forma, pero sí la forma que nos llena de gozo, de alegría y que nos hace ser auténticamente hombres, dichosos y bienaventurados en aquel que nos da la vida y nos dice constantemente: soy el Señor de la vida. Pues hagamos realidad esa expresión del Dios hecho hombre, soy el Señor de la vida, y manifestemos nuestro ansia de vida y nuestro anhelo y deseo de ir recorriendo esas etapas que tiene la vida. Hemos recorrido en el seno materno, la primera, hemos recorrido ya más o menos del espacio a vivir aquí en las coordenadas del tiempo, del espacio, y nos queda evidentemente el paso a esa otra etapa en la que tenemos que creer desde aquello que el Señor nos dice y en la que Él nos invita a preparar todo aquello que realizamos y vivimos aquí en nuestro mundo para sentirnos plenificados, salvados, redimidos, dichosos en Él, con Él y para Él. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Señor, pidiéndole que escuche nuestra humilde plegaria y que acreciente nuestra fe en Él. Por todos los bautizados que formamos la Iglesia de Jesucristo, para que escuchando al Espíritu acertemos a ser, en medio de nuestra sociedad, testigos de la vida nueva que Cristo nos regala a todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Por los responsables de los gobiernos de los pueblos, para que en esta época difícil y complicada escuchen al Señor de la vida y dador de la misma y pongan sus recursos al servicio de una convivencia justa y pacífica. Roguemos al Señor. te rogamos, Por quienes trabajan en las asociaciones de voluntariado, para que se esfuercen por hacer posible la vida de quienes viven en las periferias, en la marginación. Roguemos al Señor. te rogamos, Por todos aquellos que en nuestras comunidades parroquiales se afanan por convertirlas en espacio de acogida, para que la vida de todos pueda desarrollarse sin ningún temor. Roguemos al Señor. te rogamos, Oremos unos por otros, los que participamos en esta celebración,
para que salgamos de nuestros sepulcros, de nuestras vidas mortecinas y con esperanza seamos auténticos amantes y defensores de la vida y así caminemos hacia la Pascua, la fiesta de la vida que nos llenará de gozo y alegría. Roguemos al Señor. Por nuestra diócesis, que ha de estar siempre en camino de conversión y renovación, para que con nuevo estilo y con nuevas estructuras abra camino a la vida donde el Espíritu Santo se haga presente. Roguemos al Señor. Se acercan ya días de cambio de actividad, de un poco de descanso, para que sepamos vivir en familia, todos unidos, los misterios que celebramos y que este tiempo no se convierta solo en momento de ocio, de viajes y de vacaciones. Roguemos al Señor. Por todos los que sienten la pérdida de algún ser querido, para que se sientan acompañados por Dios y por todos nosotros que nos decimos creyentes en Él. Roguemos al Señor. Padre de bondad, haznos participar de tu vida y vivirla intensamente mientras estamos aquí en nuestro mundo, y que tu Espíritu potencie en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro y Dios eterno lo hizo salir del sepulcro. Él mismo, compadecido del género humano, nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los familiares, amigos, conocidos, difuntos, de quienes celebramos, participamos en esta Eucaristía, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Dios de la vida, que nos invita a sentirnos siempre unidos a Él y vivificar la realidad que nos toca vivir, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto sencillo, démonos fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui volis peccatum miserere nobis.
nobis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Señor, bendice a tu pueblo, que espera siempre el don de tu misericordia, y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.